Muy buenos días, tengan todos. Estamos muy felices de compartir con todos ustedes un domingo más lleno de muchas bendiciones. Esperamos que dispongan sus corazones y reciban lo que Dios hoy tiene para regalarnos. Además, les recordamos los anuncios de esta semana. Abre tus puertas, porque tu amanecer llegó. Tu sol hoy brilla, tu luz nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy con mi luz.
Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sonido nunca oído, un estruendo celestial. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Levántate y resplandece hoy, con mi luz, mi poder te cubrirá. Resplandece en las naciones, sin temor brillarás, levántate. Sin temor brillarás, levántate. Una vez más, sin temor brillarás, levántate. Hermanos, hermanas, amigos que a esta hora están conectados en este servicio dominical, ¿qué les parece si nos detenemos y le damos gracias a Dios por la semana que termina y ponemos en sus manos la semana que inicia? ¿Por qué darle gracias a Dios? Porque Él ha sido bueno, porque su misericordia ha estado con nosotros en esta semana, porque nos ha cuidado, porque seguimos de pie en su fuerza. Así que démosle gracias al Dios del cielo. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta semana que inicia. Gracias por el amor que has mostrado para con nosotros. Gracias por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por estar atento a las necesidades. Gracias, Dios, porque en ti tenemos fuerza, en ti tenemos esa capacidad de mantenernos de pie. En ti podemos, Señor, continuar, Señor. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra habilidad, no es en nuestros contactos, es en ti, Padre Celestial. Gracias, Dios, gracias porque ni un solo instante en esta semana nos has dejado solos. En ni un solo momento has permitido que enfrentemos una prueba, una situación difícil solos. Siempre has estado a nuestro lado
y no solamente has estado a nuestro lado, sino que prometes seguir con nosotros día con día, momento a momento. Señor, en este momento ponemos en tus manos esa petición de trabajo, ponemos en tus manos esa petición de esa puerta, de esa persona que necesita que se abra para poder empezar a trabajar, Señor. Ponemos en tus manos la salud, Señor, tan necesaria, Padre Celestial, y ponemos en ti, Señor, esas personas que hoy piden un milagro en el tema de salud. Padre Celestial, ponemos en tus manos esas personas que están tal vez pasando un momento de angustia, un momento de ansiedad, que tu calma llegue ahí, Padre Celestial. Señor, ponemos en tus manos las familias de la iglesia, cada una de las familias de la iglesia, sus finanzas, Padre Celestial, para que tú multipliques, Señor, eso que tú mismo les has dado, Padre Celestial. Señor, ¿sabes? Ponemos en tus manos esa persona que tal vez hoy al conectarse siente que su tristeza ya es muy grande, o siente que no hay sentido en la vida, o que considera que seguir orando, seguir creyendo en ti es perder el tiempo. Señor, la ponemos en tus manos, lo ponemos en tus manos para que hoy le renueves las fuerzas, para que hoy le digas, yo estoy aquí y te voy a renovar las fuerzas. Señor, ponemos en tus manos el cierre ya próximo del curso lectivo, Padre Celestial. Están las semanas los estudiantes de hacer su cierre lectivo, que puedan tener un buen cierre, Padre Celestial, del curso lectivo, Señor. Ponemos en tus manos nuestra iglesia, las peticiones que como iglesia ponemos semana a semana y esas puertas que ocupamos que se abran. Señor, la semana que inicia está en ti. La semana que inicia la tomas tú, Señor. Tú eres el pastor de esta semana que inicia. Sorpréndenos, Dios, para que a la vuelta de 8 días decir gracias, porque nuestro Dios es bueno y no nos ha abandonado nunca y nunca nos va a abandonar. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos? Tengan muy buenos días. Gracias nuevamente por semana a semana conectarse, por semana a semana ser parte de esta reunión, este culto virtual, esta reunión mensual, semanal que tenemos vía la tecnología. Así que, verdad, muchísimas gracias. Hoy continuamos con la serie Conectados que estamos desarrollando como parte del mes de octubre y parte del mes de noviembre. Hoy nos corresponde hablar acerca de secretos de los primeros cristianos, parte 1. Este mensaje tiene parte 1 y parte 2 para que usted no se pierda ninguna de las dos partes. Mándele el link a alguien, escríbale a alguien vía WhatsApp, dígale que ya va a empezar la reunión, que ya vamos a empezar con el mensaje para que pueda estar conectado, atento a lo que hoy Dios pues tiene para cada uno de nosotros. Hay algo importante, todavía no tenemos el permiso de salud para poder tener las reuniones presenciales, pero estamos trabajando en eso, la Junta está trabajando en eso, así que esperamos tenerlo para este fin de año. Pero mientras sucede eso, vamos a seguir así conectados de esta manera virtual. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le damos gracias al Dios del cielo porque Él es bueno, porque Él está con nosotros, porque Él está aquí hoy en cada uno de sus hogares, ahí en la sala de su casa, en su habitación, en el auto, en el lugar que nos está viendo? Ahí está el Dios del cielo. Acompáñeme y le pedimos al Dios del cielo que hoy abra nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque estás acá. Ponemos en tus manos esta reflexión, este mensaje, que seas tú el que hables a nuestros
corazones y que podamos comprender la trascendencia de estar conectados unos con otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El gran texto base que tenemos para esta serie está en Mateo capítulo 18, versículo 19. Leo para ustedes, dice así: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Note el detalle, él dice si se ponen de acuerdo, si hay 2 o 3 reunidos, lo que se pida acá en la tierra, en el cielo, va a suceder. La idea no es trabajar este tema desde la perspectiva de reunirnos para pedir, sino la trascendencia de lo que el Señor Jesús está diciendo acá, es la importancia de estar conectados, de que no somos islas, que no somos llaneros solitarios cristianos. Y esto es sumamente importante que nosotros lo podamos tener bien claro. Hoy el gran tema, hoy vamos a hablar acerca de los primeros cristianos, los primeros creyentes, y vamos a dividirlo en 2 partes. Hoy vamos a ver estas características que hicieron que estaban tan unidos, que los hicieron crecer. Ahora, hay algo importante de los primeros cristianos que yo creo que siempre debemos tomar en cuenta, varias cosas. Número 1, no eran gente muy respetada por la sociedad. Recuerde que estaban inmersos en el Imperio Romano, por lo tanto no eran muy respetados por la sociedad. De hecho, eran ciudadanos como de segunda clase. No era la gente más estudiosa en el momento. Recuerden que solo ciertos grupos, ciertas personas tenían esa capacidad como de estudiar, etc. Además de eso, no tenían grandes cargos, no habían altos cargos para ellos o la posibilidad de tener altos cargos. Luego, otra característica también es que los primeros cristianos se encontraban en contracultura. ¿A qué me refiero? La cultura en ese momento de poder era pues el Imperio Romano. Por lo tanto, ellos lo que enseñaban, lo que predicaban, la manera como vivían, todo estaba en contra del Imperio Romano. Entonces estaban en un momento contra cultura. Y lo otro, el descanso de la iglesia en estos primeros años cayó sobre hombres sencillos y humildes en Galileos, los apóstoles del Señor Jesús. Era gente muy humilde, gente muy sencilla, y sobre ellos descansó la iglesia. Entonces ellos tenían todos los requisitos pues para no verla como muy fácil al inicio de empezar a expandir todo esto que es el cristianismo. La vieron bastante difícil. Por lo tanto, cuando nos detenemos a leer algunos textos bíblicos donde habla acerca de lo que ellos hacían, en la manera como crecían, llama muchísimo la atención ver su historia. Y hoy traerlo al 2020 como iglesia del Nazareno, creo que nos tienen que enseñar muchísimas cosas. El texto bíblico que vamos a trabajar el día de hoy está en Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Esta es nueva versión internacional. Leo para ustedes. Dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, en estos versículos nos muestran, más que secretos, algunas de las prácticas que ellos tenían y que generaba conexión entre ellos. Ahora, la idea no es decir que nuestra iglesia es la única iglesia o la iglesia verdadera, o criticar a otra iglesia, no, de ninguna manera. Lo que nosotros queremos hacer a lo largo de esta serie es comprender la trascendencia de estar conectados como iglesia de Cristo y tener claro que nosotros somos la iglesia de Cristo y no levantar la bandera de la verdadera o aquí y allá, no, somos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros, hay defectos, hay debilidades, pero somos la iglesia de Cristo. Pero para poder trascender como iglesia no lo podemos hacer de manera individual. No puede existir una iglesia llanera solitaria, no puede existir un cristiano llanero solitario, sino que tenemos que estar conectados. Y estos primeros creyentes nos enseñan esto.
estar conectados. Así que acompáñenme a despedazar este texto bíblico y ver algunas de las cosas que ellos hacían que generaba conexión. El primer elemento, versículo 41, dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Noten aquí el detalle, lo que ellos hacían: recibían el mensaje y luego se bautizaban. Ahora, esto me lleva a pensar algo que me llama muchísimo la atención. Ellos eran gente obediente, eran obedientes a lo que los apóstoles le decían, eran obedientes a lo que se tenía que hacer en ese momento. Entonces, en ese momento aceptaban a Cristo, iban bautizados y nadie lo cuestionaba, nadie decía ¿por qué no? ¿Por qué no? Si era gente obediente. Si hay algo que genera en nosotros conexión, es ser obedientes. Primero, obedecer la palabra de Dios, y segundo, obedecer pues directrices, obedecer lo que en la iglesia se establece, las normas, etcétera. Esa obediencia genera carácter, esa obediencia aleja la rebeldía, esa obediencia genera un espacio para trabajar con éxito. No hay peor cosa que trabajar con gente que no sea obediente. Aclarándolo del punto anterior, no me refiero a que anden en pecado, eso es otra cosa, sino personas que únicamente dicen que les gusta trabajar como a ellos les gusta, que no se metan con su manera, que ellos los hacen así, que siempre lo han hecho así. Ese tipo de personas no genera que uno crezca. Por lo tanto, estos primeros apóstoles eran obedientes. Lo que los apóstoles decían que había que hacer, ellos iban, lo hacían y generaban un terreno propicio para el crecimiento. El otro aspecto que es sumamente trascendental en esta primera comunidad cristiana, en el versículo 42 dice lo siguiente: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Aquí hay un detalle que a mí me encanta muchísimo. Estaban unidos por una sola verdad. Porque en ese momento pues no había Biblias, no había internet, no había un montón de gente que hablara, sino que era una sola verdad. Se mantenían firmes en una sola verdad. Y noten que dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, lo que escuchaban. Entonces su verdad era lo que los apóstoles decían. Eso me lleva a varias cosas. Número uno, confiaban en sus líderes. Número dos, los apóstoles no siempre predicaban, sino que también tenían otras personas que les ayudaban. Entonces ellos estaban atentos a lo que ellos les decían. Y el otro elemento es que tenían prácticas en común, compartían el pan, oraban, estaban unidos en las casas oyendo, escuchando mensajes. Entonces estas actividades en conjunto hacían que ellos crecieran espiritualmente, porque no solamente era pues bautizarse, no solamente era aceptar al Señor Jesús, sino hacer algo más. Aquí yo veo un discipulado muy sencillo, muy modesto, era estar en las casas compartiendo el pan, orando y comentando. Alguien que estuvo cerca de Jesús comentaba algo, o un apóstol llegaba, ellos iban y lo escuchaban y ahí aprendían. Ahora, uno de los retos que tenemos es estar en una sola verdad. Cuando digo una sola verdad, es tener claridad que nuestra verdad es Cristo y estar centrados en Él. Y aquí la pregunta para usted: ¿para quién usted hace las cosas? ¿Para quién? ¿Para el pastor? ¿Para la iglesia? ¿Para la congregación? ¿Para quién hace las cosas? Y es ahí donde nuestro centro debe ser: hago las cosas para Cristo, hago las cosas para agradar al Dios del cielo. Y eso es un reto, estar unidos todos en esta gran verdad para el Dios del cielo. Parece que a los primeros cristianos les funcionó tener una sola verdad, estar unidos en una sola verdad. Y eso les generó a ellos un nivel de unidad, un nivel de conexión tal que estaban dispuestos a morir por esta verdad que era Cristo. El otro aspecto que hace que estos primeros creyentes sean grandes lo encontramos en el versículo 43. Dice lo siguiente: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Aquí hay algo interesantísimo. Primero, que habían milagros. Los apóstoles hacían milagros. Ellos estaban maravillados por los milagros que hacían los apóstoles. Esos milagros se elevaban al Dios del cielo. Esos milagros glorificaban a Cristo Jesús. Pero note la otra parte del texto bíblico, en el versículo 44. Dice así: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Eso me lleva que estaban atendiendo las necesidades de los otros.
Es decir, parte de lo que hicieron que ellos estaban juntos era cubrir necesidades. Y hermanos, hermanas, amigos que están ahí conectaditos y sintonizados, parte de la función de la iglesia es llenar necesidades. Seamos honestos. Parte de nuestra función es cubrir necesidades, necesidades espirituales, necesidades emocionales, necesidades alimenticias. No podemos darle de comer a todo el mundo, pero sí podemos hacer un esfuerzo como iglesia para cubrir necesidades. Y esas necesidades se pueden llenar a través de una oración, a través de un mensaje de texto. Es decir, que la gente sepa que son de esta iglesia, que nuestra iglesia está preocupado por ellos, está preocupado por su familia. Y eso es trascendental, eso nos conecta, porque no solamente es una iglesia donde voy, recibo y ya, sino es una iglesia que se preocupa por las necesidades, como los primeros cristianos. A ellos les interesaba que todos estuvieran bien, les interesaba que todos estuvieran, que tuvieran lo mismo, que no pasaran necesidades, porque recuerda el contexto, estaban siendo perseguidos, tenían que esconderse. Algunos no podían trabajar porque si iban a trabajar los encontraban y los mataban. Vea este contexto. Ellos llegó a un punto donde necesitaban y prácticamente dependían unos de los otros. Pregunta, ¿usted depende de la iglesia? Y lo digo en un tono sano, no lo digo en un tono así enfermizo. ¿Dependemos? Vemos que tenemos ese sentir de que lo que yo haga en la iglesia va a afectar a otros. ¿Lo tengo claro eso? ¿O soy de las personas frías que simplemente pues, me alimento, cuido mi pensamiento y no ayudo, no me involucro? Porque eso no va a hacer que crezcamos. La iglesia debe caer sobre los hombros de todos, no sobre unos cuantos, sino de todos. Y parece que estos primeros cristianos lo comprendieron. Comprendieron que cubriendo necesidades o cubrir las necesidades era parte de su trabajo. El otro aspecto que me parece sumamente importante que caracteriza a los primeros creyentes, leo para ustedes, dice así: vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. De repente ahora vender las cosas y vivir todos en comunidades es como extraño. Han habido intentos a lo largo de la historia de iglesias de vivir en comunidad y hay algunas personas que lo hacen así. Y dejemos de lado eso. Pero aquí la idea no es vivir en comunidad, no es que la iglesia del Nazareno va a comprar un gran terreno y nos vamos a ir a vivir todos ahí en comunidad, compartiendo, no sé, el patio, el baño. No es vivir en esa comunidad, sino que es vivir pensando en el bien común. Creo que una de las cosas cuando uno llega a Cristo es que se nos va el egoísmo. El egoísmo desaparece, porque ahora pensamos en los demás. Ahora amamos al Dios del cielo y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí ellos lo captaron de una manera tan trascendental, y es que ahora vivo por el bien común. Ya no vivo por cubrir solo mis necesidades, ya no vivo por tener solamente mis lujos o lo que yo pueda tener. Vivo buscando el bien común. ¿Busca usted el bien común de sus hermanos, de sus hermanas? ¿O busca más bien que a usted lo estén ayudando siempre? Hay gente que dice, es que yo no puedo ayudar a nadie porque yo no tengo que dar. No, todos tenemos que dar. Podemos dar en oración, podemos dar presencia, y aquellos que tienen pues, alguna situación económica favorable pues pueden dar inclusive económicamente. Pero hay en su corazón esa búsqueda del bien común. Hermanos, vean, es que hay gente en la iglesia que lo que viene es a buscar qué critican, vienen a buscar qué destruyen, vienen a buscar qué está mal, vienen a buscar qué no se está haciendo bien, en lugar de sumar, en lugar de agregar, como ellos decían, ve el texto bíblico, y buscaban que nadie tenía ninguna necesidad, y daban de acuerdo a las necesidades. Tampoco era que le daban a todo el mundo por igual, sino el que le faltaba comida, le daban comida. Si alguno estaba enfermo, buscaban algún médico. Si alguno no tenía abrigo, le buscaban y le daban abrigo. Eso es buscar el bien común, eso es tener un sentir de servir a los demás. Y noten que hasta aquí no hay una estrategia de crecimiento. Noten hasta aquí no hay una estrategia así para tener 3,000 miembros. Aquí únicamente lo que los primeros creyentes han hecho es
servir a los demás y estar conectados entre ellos. Yo me imagino cómo debieron haber sido esas reuniones, debieron haber sido lindísimas. Llegaba alguien y lo primero que le preguntaban, ¿qué te falta? ¿Qué necesita? No, es que tengo 3 hijos, me quemaron la casa, tuve que huir. No tienes casa, quédese aquí. No tienes que comer, aquí te vamos a dar de comer. Yo creo que ni siquiera preguntaban si se aceptó a Cristo o no, de qué iglesia es, aquí te vamos a servir. Yo creo que ni siquiera preguntaban si pecaban o no pecaban o ya decidió dejar de pecar. No, aquí estamos para ayudar, para servir, buscando el bien común. Y hay algo importante, en esta búsqueda del bien común nos volvemos una iglesia segura. Recuerde eso, cuando la iglesia comienza a cuidar a sus miembros, nos volvemos seguros. La iglesia debe ser uno de los lugares más seguros para congregarnos, para buscar ayuda, para nuestros hijos, para el adolescente, para inclusive depositar nuestros dineros que tanto nos cuesta ganar. La iglesia debe ser un lugar seguro. La gente los buscaba a ellos porque era gente segura, era un lugar seguro. Y la seguridad inicia por usted. La seguridad inicia siendo usted alguien que busca el bien común. El bien común. No mi bien, no mi beneficio, sino cómo voy a hacer para que la gente de mi iglesia esté bien, de acuerdo a sus posibilidades. El otro elemento que es lindísimo, dice así, versículo 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Aquí cuando podían reunirse en el templo, recuerde que los primeros cristianos pasaron por un proceso. Primero se podían reunir en el templo y ahí enseñaban, pero luego empezó la gran persecución. Recuerde que uno de los momentos más terribles fue cuando asume el poder Nerón, cuando asume el poder, este emperador los comienza a perseguir. Y ellos donde se tienen que esconder y todo lo que hemos visto en las películas, etcétera. Eso ha pasado. Tal vez no la historia como se narra, pero sí como fue perseguida la iglesia, como la iglesia sufrió, eso sí. Entonces, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo. Aquí el detalle o su secreto es vivir en armonía. O sea, porque vamos a ver, estar de casa en casa, compartiendo el pan, cubriendo necesidades, entre ellos había armonía. No dice que todos eran los mejores amigos, no dice que todos se llevaban bien, no dicen que todos eran familia, dice que vivían juntos, estaban en armonía y que habían cosas que los unían, el partir el pan, el vivir en comunidad, el cuidarse, el protegerse. Eso significa que en ocasiones uno tiene que poner por encima de mis gustos, por encima de aquello que a mí me cae bien o no me cae bien, debo ponerlo ahí abajo y debo poner por encima la necesidad de los demás, el conectarme, el saber de que mis hermanos necesitan de mí y yo necesito de ellos. Aquí lo que yo extraigo es la dependencia mutua que había y la necesidad de congregarse, la necesidad de estar juntos. Vea lo que dice. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa compartían el pan. Noten, se congregaban. Aquí no es que tenían el culto el domingo. Aquí era cuando podían, el momento que podían. Cuando comenzó la persecución, era en el momento que podían, aprovechaban y se reunían. Y no dejaban de hacerlo. La necesidad que tenían de estar juntos, la necesidad que tenían de compartir, la necesidad que tenían de orar. Y eso es una necesidad que nosotros debemos sentir el día de hoy. La necesidad de ser parte de algo más grande que llamamos la familia de la iglesia. Como mencionábamos en el mensaje, en el segundo tema, en el primer tema, hablando acerca de por qué pertenecer a una familia de la iglesia. Porque hay algo más grande que usted, hay algo más grande que su familia, y es el pertenecer a la familia de Cristo. Esa necesidad de estar congregados, esa necesidad de juntos orar, aunque sea a través de este medio, aunque sea a través de la tecnología, a través del YouTube, a través del Facebook, pero esa necesidad de pertenecer, de algo más grande. Esto les ayudó a enfrentar los momentos de prueba, los momentos de crisis, los momentos de persecución.
porque no soy solo yo el que me persigue, eran más que los estaban persiguiendo, eran más que estaban siendo perseguidos, y esa unidad les dio fuerza. Pero vea cómo termina este versículo, este texto bíblico, vea cómo termina. Dice así: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Aquí algunos lo han interpretado que no se tiene que evangelizar, no se tienen que hacer actividades, porque Dios va a traer los que son salvos. Entonces hay iglesias pues que no hacen mucha actividad para afuera, porque asumen que el que viene, los que van a venir son los que Dios envía. Y es una forma de interpretarlo. Yo lo veo de otra manera. Yo lo que veo es que ellos tenían frutos. Ese fruto de vivir en comunidad, ese fruto de estar conectados, ese fruto se veía. Y la gente llegaba. La gente llega por lo que ve. La gente llega por lo que se proyecta. La gente llega por lo que escucha, por el efecto de la comunidad de la iglesia. Sus frutos hablaban de ellos. ¿Cómo no van a hablar sus frutos? Compartían todas las cosas, buscaban el bien común, estaban siempre compartiendo el pan, compartiendo la comida, se cuidaban, vivían en armonía, se protegían, se escondían cuando estaban siendo perseguidos, eran obedientes a las enseñanzas de los apóstoles. La gente tuvo que ver eso, la gente tuvo que decir: estos cristianos, esta gente tiene algo diferente, y eso genera un fruto. Y la gente dice: yo quiero ser parte de eso. Aquí lo emocionante es que nuestra iglesia comience a dar ese fruto y que la gente de allá afuera lo vea. Que ahí donde usted está, donde usted vive, cuando usted habla de la iglesia, hable bien. Porque hay gente, no pasa aquí, que quede claro, pero hay gente que cuando habla de la iglesia habla mal. Critica al pastor, critica a los servidores, critica a los líderes, critica a las muchachas, critica a la que entra con el agua más corta o la agua más larga, con el pelo verde, con el pelo amarillo, y lo critica allá afuera, en la pulpería, en el abastecedor. Y la gente dice: pues eso es ser cristiano, criticar, eso es ser cristiano. Y si usted nota, en ningún momento dice que estaban tristes, en ningún momento dice que estaban llorando. Siempre menciona servir, el ayudar, el estar unidos, el estar alegres. No significa que usted no tenga derecho a estar triste, pero ¿cómo usted va a generar en alguien que busque el Señor si pasamos en una pura quejadera? ¿Cómo usted va a generar en alguien que venga acá a la iglesia si pasamos hablando mal, que no nos gusta, que qué pereza, que qué aburrido, que ni siquiera congregarse? No se puede. Por eso es que este último punto, este texto a mí me encanta, cuando dice: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Había un fruto, y eso la gente lo observaba y llegaba. Y cada vez eran más y más y más y más. Hoy casualmente celebramos algo que usted y yo no tenemos, que no nos pasa. Hoy casualmente celebramos algo que usted y yo no hemos vivido. Y ya no lo vivimos. Cuando vengan los tiempos finales, pues vamos a vivirlo. Tal vez los que tienen más años en el Evangelio, pues experimentaron algún tipo de rechazo. Pero hoy hablamos, hoy celebramos y oramos por esta iglesia que está siendo perseguida. Porque hoy hay países en el mundo donde los cristianos están siendo perseguidos, donde los cristianos no tienen esto, conectarse y estar 1 hora, 1:20 alabando al Dios del cielo. Hay lugares donde los cristianos no pueden ir a un templo, todavía se tienen que esconder, donde todavía se burlan de ellos. En cambio, usted y yo tenemos libertad. No solamente libertad, tenemos comodidad. Usted está ahí cómodo viendo este servicio dominical. Tal vez lo pone en el tele de su casa y usted está ahí en la sala. Si tiene hambre, se pone de pie y va a traer algo de comer. Estamos cómodos, no estamos siendo perseguidos. La pregunta sería: ¿qué pasa si nos persiguen? ¿Qué pasa si perdemos la comodidad? ¿Seguiríamos siendo parte de? Porque uno se puede acostumbrar a lo cómodo. Uno se puede acostumbrar a ir a la iglesia en el carro. Y cuando el carro no está bien, hay que caminar y tal vez son 300 metros. Uno se puede acostumbrar a lo cómodo de la casa o a lo cómodo de estar aquí en la iglesia. ¿Qué pasa si eso
no lo tenemos, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio como estos primeros cristianos? Somos bendecidos por estar bien. Somos bendecidos por tener libertad. Somos bendecidos porque no tengo por qué esconder que soy cristiano. Lo puedo publicar en las redes sociales, puedo escribirlo en las redes sociales, en cualquier lugar. Ahora alguien que me dice, oh, protestante, oh, evangélico, pero puedo hacerlo. Puedo andar con una camiseta, vivido a Cristo. Inclusive hasta puedo expresar mi desacuerdo hacia otra iglesia. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero hay lugares en el mundo que están siendo limitados, perseguidos. Y usted y yo estamos cómodos, estamos libres, nadie nos obliga, nadie está encima nuestro, estamos bien. Hermanos, usted y yo estamos bien. Así que utilicemos esta libertad, este regalo del cielo, para hablar de Cristo, para estar más conectados como iglesia, para pertenecer a algo más grande que nosotros mismos y que nuestra familia. Oremos, démosle gracias a Dios. ¿Le parece? Démosle gracias a Dios por la libertad que tenemos. Démosle gracias a Dios porque usted puede estar ahí sentado, sentada. Y oremos por aquellos que están siendo perseguidos. Señor, gracias. Gracias por el ejemplo que encontramos en estos primeros cristianos que pagaron el precio con su vida para que hoy nosotros tengamos este conocimiento de Cristo. Gracias, Dios. Gracias porque estamos en un país que podemos expresar nuestra libertad, nuestra fe, que podemos reunirnos. Podemos asistir a una iglesia, podemos estar conectados a través de la tecnología y gritar que somos cristianos, que amamos a Cristo. Gracias, Dios, por eso. Que esta libertad, que esta comodidad no me vuelva perezoso o perezosa. Al contrario, que me motive, que me inyecte fuerza para hablar más de ti. Señor, ponemos en tus manos las personas que en este momento se tienen que esconder, que les está pasando a los primeros cristianos. Están siendo perseguidos. No pueden expresar su fe de manera abierta. Te pedimos por ellos, te pedimos por ellas, para que tú les des fuerza, valentía, y que tu mano, tu cuidado llegue hasta donde cada uno de ellos y ellas están. Jesús, ponemos en tus manos esta semana que inicia. Gracias, Dios. Sorpréndenos. Estamos a la gran expectativa de lo que vas a hacer en esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Tengan muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por estar conectados semana a semana. No le pierda el pulso a los anuncios. Esté conectado. Recuerde la reunión de mujeres, el culto de oración, los jóvenes. Dentro de 8 días nos volvemos a conectar. Así que por favor esté atento a todo lo que la iglesia semana a semana hace para estar conectados. Que Dios los bendiga. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Pura vida.